Bueno, pues voy a presentar al siguiente ponente, que es Víctor Ronco. Para los que no lo conocéis, Víctor está especializado en marketing y comunicación, trabaja como Digital Media Manager en Red Bull. Víctor es responsable de la distribución de contenidos por canales digitales y desarrolla su labor como responsable de la coordinación y desarrollo de proyectos New Media en Red Bull España. Entre otras funciones, se encarga de definir, planificar y ejecutar la estrategia en medios sociales de la marca, así como maximizar las posibilidades de la televisión digital de Red Bull. Nos presenta su ponencia Espacio, Tiempo y Contenidos, donde nos hablará de cómo ha cambiado las reglas en la distribución de contenidos por Internet y qué nuevas oportunidades brindan a las empresas. Con vosotros, Víctor Ronco. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por aguantar hasta ahora, que creo que lleváis un ratito de charlas y de conocimiento. Como bien me ha presentado mi tocayo Víctor, actualmente trabajo en comunicación, en marketing, pero mi formación era un poquito distinta. Yo empecé estudiando administración de empresa, luego me formé un poquito más, luego estuve viajando un poco, y una de las cosas que me enseñaron en la universidad es que en el mundo de la bolsa y en todo esto, pues fluctúan los capitales de forma global por todo el mundo a nivel inmediato, ¿no? Pero hay una cosa que fluctúa más rápido que el capital y son los contenidos. Y es gracias a Internet y precisamente es gracias a la sinergia que hay en los contenidos con el espacio y con el tiempo. Y de ahí un poco la ponencia de hoy. Cuando hablamos de espacio y contenidos, lo que nos viene a la mente quizás es esto, o quizá no. Esto es un poco el gráfico que responde a la teoría de la relatividad. Es decir, lo que acuñó Einstein, de las muchas cosas que dijo a lo largo de su vida, todas ellas lúcidas, pero vosotros igual estáis pensando ahora un poco, what the fuck, ¿no? ¿A qué viene esto? Cuando estamos hablando de redes sociales, aquí no hay ningún físico, o si lo hay, quizás se ha confundido, porque ahora estamos aquí para hablar de marketing y de redes sociales, ¿no? Entonces, mi objetivo es un poco explicaros por qué esto tiene una enorme relevancia en el mundo de las redes sociales a día de hoy. Y es precisamente por cómo el tiempo y el espacio condicionan lo que sucede a día de hoy. Esto es aplicable a la materia, pero también es aplicable al contenido, y eso es lo que iremos viendo. La teoría de la relatividad, esta es la única parte chapa de toda la presentación, ¿vale? Dice que la propia geometría del espacio y tiempo se ve afectado por la presencia de materia. Es decir, en función de la materia cambia la concepción que tenemos de espacio o de tiempo. Yo no soy físico, así que no me expliquéis mucho más, no me preguntéis mucho más, pero con el contenido en un mundo digital pasa exactamente lo mismo. Es decir, lo que en el plano real es espacio y tiempo con materia, lo vemos con contenido. Y esto lo dijo Albert Einstein, que luego iremos hablando de su cuenta de Twitter, porque el tío tiene 220.000 seguidores en Twitter. O sea que antes habían hablado de gente mediática que dio frases célebres como Churchill, como Woody Allen, como Chuck Norris o como probablemente Albert Einstein, que es otro de los que está ahí, probablemente sea de los gigantes más activos en Twitter. Hablamos de espacio. Lo que ha permitido Internet a día de hoy en un plano digital es la ruptura de las fronteras. Uno de los ejemplos clarísimos que tenemos es el fenómeno de la primavera árabe, es decir, todo este conjunto de revueltas sociales que hubieron en la primavera de 2010, 2011, 2012, es decir, todos los países o la gente de los países que se rebelaron en contra del sistema y a medida o gracias al contenido que iban creando desde sus teléfonos, iban colgando en YouTube y demás, eso saltó las fronteras que la política no podía limitar, y era que gracias a Internet, gracias a la democratización de Internet, eso lo pudo ver el mundo y se rompieron las fronteras. Luego, lo que era la concepción del espacio que había se rompió completamente, y eso permitió que el mensaje llegara a otras partes del mundo gracias al contenido que subía esta gente, ¿no? Otro gran claim del mundo de hoy en el tema del espacio es el aquí esto, allí aquello. Es decir, geolocalización, por ejemplo. A través o en función de dónde esté yo, mi terminal o las empresas a través de mi terminal son capaces de darme una promoción u otra, de darme un contenido u otro. Todos conocemos, por ejemplo, lo que ha hecho Starbucks, que es muy pionera en el uso de
Foursquare, que cuando haces check-in en un local y evidentemente estás en ese local, pues te da un café gratis, o si llevas a un cliente o un amigo, te da otro café gratis, y eso es porque estás en un momento concreto, en un sitio concreto, y además evidentemente lo estás distribuyendo o difundiendo a nivel social, ¿no? A nivel de tiempo, Internet ha permitido la ruptura de la linealidad del tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, en YouTube lo que tenemos es un eje cronológico, una línea de tiempo, y nosotros podemos movernos por esa línea de tiempo y podemos poner contenido en esa línea de tiempo. Es decir, yo puedo colgar en un momento concreto de la reproducción de un vídeo un link, o puedo colgar incluso una videorespuesta. Eso también pasa, por ejemplo, con SoundCloud, que es parecido a YouTube, pero para música, ¿no? Los usuarios pueden ir colgando respuestas a las canciones o a los tracks o a las sesiones que va subiendo otro usuario, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es, en función de qué momento del tiempo estás de ese contenido, meter otro contenido. Lo que también ha permitido es la fragmentación del contenido. Antes lo que se hacía era, a nivel de contenido, era grabar algo y meterlo ahí en la red, por televisión o como fuera. Ahora lo que estamos haciendo cada vez más es fraccionar ese contenido. Antes se hablaba de series, ahora se llama de webseries o de webisodios. ¿Por qué? Porque Internet demanda cada vez un contenido más corto, más fragmentado y más segmentado. Entonces se habla de, ahora lo veremos, de video on demand. Es decir, esas cápsulas de contenido, asegurarte de que llegan al usuario que las quiere a través de ofrecer solo lo que él quiere ver, ¿no? Esos extractos, esas cápsulas de contenido. Como os decía, Web TV es una gran tendencia que ha empezado a ver ahora, y eso es precisamente por lo que demanda la gente, ¿no? Marcas, por ejemplo, como Quicksilver ya tienen Quick TV, Monster también tiene su televisión digital, por ejemplo, pero desde luego también la tiene Red Bull. Y es una reproducción lineal, como era la televisión convencional hasta ahora, pero también tienes todas las cápsulas de video on demand, es decir, tú puedes escoger cualquier tipo de episodio y verlo, vamos. Pero mezclado una vez más con el tema de la geolocalización o relatividad en cuanto a dónde estás tú, bajo una misma URL, es decir, bajo la misma dirección, yo puedo detectar si tú estás en cierto país por la IP y devolverte un tipo de contenidos segmentado para tu país, ya sea por eventos que han sucedido en tu país, ya sea desde luego por el idioma, son en castellano. Es decir, yo puedo jugar con las directrices de espacio y tiempo para devolverte un contenido u otro, y lo que al final estás consiguiendo es que el contenido sea cada vez más relevante para la audiencia. Ahora no vamos a ningún lado. Una vez más, Albert Einstein. Es decir, la belleza no mira, solo es mirada. Entonces pongamos canales, pongamos medios para que lo que producimos y está bien hecho lo pueda ver cuanta más gente mejor, ¿no? Entonces por eso, hacer que el contenido que llega a la audiencia sea relevante. Evidentemente, si tienes un canal potente como es Red Bull TV, haz que llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? Portabilidad. Es muy importante usar los dispositivos móviles, no solo a nivel de usuarios, sino que las empresas realmente se aseguren de que todo está disponible para dispositivos móviles. Sabemos que a día de hoy aproximadamente un 45% del tráfico en Internet es por dispositivos móviles, pero es que España es de los países punteros a nivel mundial. Creo que es de los pocos países que tiene más teléfonos móviles que habitantes. Y de la penetración de smartphones respecto a teléfonos móviles es también de los países más altos, ¿no? O sea que a día de hoy ya no es posible, ya no es contemplable que una empresa, por ejemplo, haga una web y no soporte internet móvil, ¿no? Y todavía hay empresas que lo hacen. Lanzan una web, te metes desde móvil y no funciona, ¿no? Entonces, esta gente sabe que 4 de cada 10 a tomar por saco, ¿no? Entonces es algo que hay que tener siempre en mente. Desde luego, ¿algo le suena? ¿No? El tema de la doble pantalla, ¿no? Lo han comentado antes también. Por ejemplo, si tienes un equipo de Fórmula 1 súper potente, pero no dispones de los derechos de reproducción, porque esto es algo que pertenece a Fórmula 1 como organización, crea canales paralelos y compatibles para vincular a tu audiencia, ¿no? Crea contenido que la gente quiera ver, las fichas de los pilotos con información que no es pública, es decir, aprovecha que tienes la primicia sobre algunos contenidos para que la gente los pueda ver. Y
crea más canales para vincularte a ellos, ¿no? Ya sea con tablet, ya sea con móvil. Otro ejemplo muy claro y muy bueno de una buena gestión de contenidos digitales es lo que hacen la gente de Dorna en MotoGP. Es un caso similar al de la Fórmula 1, pero en este caso es una empresa española, ¿no? Entonces os he puesto un pantallazo de su sección áreas para que veáis lo que es realmente una empresa digital 360, ¿no? Generan eventos, tienen áreas de operaciones, new media, es decir, tienen todo tipo de soportes solo para la gestión de la MotoGP. Y última interesante, sales. Lo que hacen es desde luego comercializar toda esta señal, ¿no? Tú como usuario puedes meterte en internet y escoger cuál es tu nivel de señal, cuál es el contenido que quieres ver, y puedes ver desde el Gran Premio del 89 en el que ganó Mick Doohan o quien fuera, a ver la señal en directo de este Gran Premio que está sucediendo ahora, ¿no? Porque no hay que olvidar que el contenido para una empresa puede ser difundir un mensaje corporativo, pero en un sector audiovisual desde luego es una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, distribuir. Hay que pensar un poco más allá de lo que se pensaba antes en cuanto a distribución de contenidos, ¿no? No solo las televisiones. Twenty, por ejemplo, tiene una sección de vídeos que va como un cañón. Es decir, en Twenty se habla poco, sorprendentemente, en nuestro país quizá de Twenty, pero es más potente que Facebook en algunos rangos de edad. A día de hoy hay 14 millones de cuentas creadas. Y según Comscore creo que es un 88 minutos de navegación diarios de los usuarios. Entonces, esto es un target de público que nunca se ha dado en la historia. Si lo que vendes, por ejemplo, son fosquitos, pues no puedes no tener publicidad, contenidos en Twenty. Es decir, muchas veces la gente piensa, las empresas o los cuñados digitales, ¿no?, que hablaban antes, que Facebook es el futuro, y no sé si es el futuro, pero desde luego es el presente. Pero no hay que olvidar Twenty. Y cosas que tiene Twenty, a diferencia de Facebook, es por ejemplo esta sección de vídeos, ¿no?, que es súper potente para lanzar contenidos. Ahí abajo veis, por ejemplo, sección películas, donde hay estrenos, y en algunos casos tiran casi más las películas estrenadas en Twenty que en los cines. Y esto es algo que desde luego hay que conocer y hay que hacer uso de ello, ¿no? Más allá, socialización del tiempo. Esto es otro ejemplo, la película The Art of Flight. No sé si la habéis visto, es una película de snowboard. La verdad es que es una producción súper chula, se lanzó este año. ¿Y cómo se hizo para el lanzamiento? Previo a que saliera en cines, en su página de Facebook, esto es un pantallazo, se anunciaba que se iban a lanzar cápsulas de contenido en función o de tiempo o de likes. Es decir, te voy a lanzar el siguiente vídeo en 2 semanas, o si llegamos a, en este primer caso, no lo veo, 15.000 likes, ¿no? Entonces estás ofreciendo ese contenido en primicia, o estás invitando a los seguidores acérrimos a que viralicen ese contenido o esa página para generar más tráfico y que así lo puedan ver, ¿no? Pues todos los vídeos se desbloquearon antes del tiempo que tenían planificado. Y lo que fue que en 3 semanas habían conseguido, pues lo que se ve ahí, 100.000 likes, ¿no? Está bastante bien. Otra cosa que desde luego buscan las empresas y que es importante es crear vínculos con los consumidores, ¿no? Ofrecer experiencias, como lo hemos visto, integrados en todos los soportes y que permitan al usuario interactuar con el contenido que les estás ofreciendo. Este es un proyecto muy chulo y de hecho ahora os pondré un vídeo de 1 minuto que lo explica. Un atleta de Red Bull, Joseph Ahram, es un personaje bastante curioso porque es trader en bolsa y además es atleta de larga distancia, es decir, hace maratones, ultramanes, y bueno, se dedica básicamente a hacer retos o de subida a un reto. Entonces lo que se hizo es, en una línea del tiempo, poner un vídeo mensaje dividido en 7 partes, y cada parte se desbloqueaba con el número de likes que equivalía a los kilómetros que él hacía en la prueba. Es decir, para ver cada parte tenías que conseguir 1580 likes o me gusta de Twenty o desbloqueos en Twitter, y así pues al final se consiguió ver el mensaje. Entonces, os voy a poner el vídeo para que lo veáis y a ver si lo veis. Sí. Ya se sabe. Un reto en el que no importa el cronómetro, solo llegar a la meta. Un paso tras otro. Alcanzar un sueño.
Te necesito conmigo. Hasta el límite. Si es que me acompañas. Probablemente esto no será la definición de HD, pero bueno, ya os cuento un poco de qué iba. Básicamente es lo que os he dicho, es un evento en el que va a estar 7 días cada día haciendo un Ultraman, es decir, cada día va a hacer 4,2 kilómetros corriendo, 180 en bici y luego 42 kilómetros corriendo. Esto cada día durante 7 días, ¿no? Entonces lo que decía en el mensaje un poco es, vale, me voy a meter en el lío este, si no me ayudáis, es decir, es lo más bestia que he hecho en mi carrera, si no me ayudáis no puedo llegar a conseguirlo, y lo que es una llamada a la web. Y en esta web lo que va a haber, porque de hecho el evento empieza de aquí una semana, os invito a que vayáis a la web y lo veáis, lo que él dice es que necesito de vuestra ayuda para realizar este reto, y lo que va a haber es un mapa de cada una de las islas, porque esto sucede en las Islas Canarias, en la que se irá desbloqueando el recorrido con los mensajes de apoyo que la gente le envíe. Entonces al final es socializar la experiencia del reto deportivo que él tiene, ¿no? Red Bull, claro, se veía aquí, redbull7islands.es 7 con 7. Y una vez más, Albert Einstein tenía una frase para esto, y era: el cuerpo no tiene límites, la mente le pone el límite. Entonces parece que hubiera un poco predecido, porque precisamente la atleta esta lo que lleva tatuado es where is the limit, exacto. I don't know what the limit is, but I don't know where it's not. Es decir, que va buscando el límite a diestro y siniestro, siempre. Más cosas, social gaming. A día de hoy el sector del gaming, una vez más, quizás no tenga la repercusión en medios que se debería en cuanto a importancia. ¿Por qué digo esto? Social gaming, que es a lo que va esto, una vez más en 20, tienen aproximadamente calculados en Comscore mes pasado unos 33 minutos de navegación por usuario, de media. Gente que está jugando a juegos sociales, y cada vez más hay marcas metiendo sus productos en juegos sociales, ¿no? Si los chavales no ven la tele o ven telebasura, pues ¿por qué no meterte para impactarlos en juegos, ¿no? A nivel de gaming, no de social gaming, se dice que hay 4 millones de usuarios de videojuegos activos en España, y por contra solo hay, por ejemplo, 400.000 federados de fútbol, ¿no? Es decir, de gaming no se habla tanto como se debería a nivel de potencia de jugadores y de impacto. A nivel de industria, el gaming en España genera más que cine y música juntos. Es decir, es algo a considerar para las empresas. En esta slide vemos, por ejemplo, Red Bull Augmented Racing Reloaded. Esto, de nombre tan largo, es un juego de mobile en el que los usuarios pueden construir un circuito usando la realidad aumentada y creando un circuito escaneando latas de Red Bull. Entonces, contenido interesante, pero también hay que vincularlo al producto, ¿no? En este caso concreto, Red Bull lo que vende son bebidas energéticas. Entonces, ¿por qué no crear una forma distinta de interactuar para que el usuario consuma y se divierta al mismo tiempo en gaming? Que hemos visto que es un sector que tiene mucho potencial. Decía, ¿queréis verlo? Pues no sé, porque no hay internet. Entonces, bueno, os invito a que vayáis a la web y lo veáis también. Es redbull.es/gaming y lo encontraréis. En la actualidad, hemos visto que las líneas entre marcas y medios se diluyen. Estamos hablando de que cada vez más las marcas producen o distribuyen contenido editorial. Entonces, el objetivo ya no es que sepas si te está hablando un medio o una marca, sino que lo que estás viendo que te guste, y eso es lo importante, ¿no? Si consigues que una marca te transmita un contenido que te gusta, que te llega, al final tú vas a ser el que tengas una imagen positiva de esa marca.
Por otro lado, desde luego eso lleva a que se formen equipos integrados de comunicación, es decir, ya no vale con la comunicación PR, relaciones públicas, ¿no? Si estamos hablando de que no solo quiero llegar a medios o a consumidores, sino que quiero crear contenido para impactarles, pues ¿por qué no crearlo en casa, ¿no? Asegurarte de que el contenido que creas es relevante, es lo que quieres y es lo que llega a los usuarios. Entonces, desde luego, la consecución de esto es que las marcas crean canales propios para comunicarse con los consumidores, ¿no? Hemos visto Web TV, vemos webs cada vez más complejas a nivel de contenidos y de integración de contenidos con música, vídeo, fotos de alta calidad. Eso para comunicarse o para conectar con los consumidores. Pero por otro lado, también hay que dar una respuesta a los medios. Desarrollar portales para la distribución de contenidos a medios. Y estáis diciendo, ¿y esto qué es? Pues un ejemplo, Red Bull Content Pool. Esto es una web destinada a medios de comunicación para que se descarguen el contenido que se produce en Red Bull. No sé si estáis muy al caso de lo que se hace en Red Bull a nivel de contenidos o no, pero desde luego se hacen muchos eventos a nivel tanto de deporte como de cultura y todo eso se graba a los más altos estándares. De hecho, Werner Bell, que es el responsable de todo este TCloud, dice cualquier cosa que hacemos, whenever we in any event or project, everything has been put on flow. Cualquier cosa se graba y se graba a los mejores estándares de calidad. ¿Para qué? Para meterlo aquí y para distribución mundial. ¿Qué significa esto? Que si estás haciendo un evento de skate en Móstoles, al día siguiente se lo puedan descargar desde Japón y meterlo en los telediarios. Y esto sucede. Y de hecho, esto es un caso real. Hicimos un evento que mezclaba bicis con flamenco en Granada hace un par de años. El evento es muy chulo, una vez más os invito a que vayáis a la web y lo veáis. Y es cierto, 3 días después me fui a Alemania y lo vi en un McDonald's de Alemania. Y luego mandé mails por la curiosidad y me di cuenta, o me dijeron de que tenían un acuerdo con McDonald's y que habían distribuido ese contenido, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Una vez más, cultura de fronteras. Lo que tú estás haciendo aquí, si lo pones en un canal de distribución potente, puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Pero, ¿qué es lo siguiente? La comercialización de contenidos. Hasta ahora, a nivel de contenidos, se hablaba de anuncios. Pagar un tanto por la producción y bastante por el espacio para difundir ese contenido. Un poco la evolución de esto fue o ha sido el branded content. Es decir, crear contenido más relevante para los medios y en lugar de meterlo quizás en anuncio, pues lo metes en otra sección, public reportaje, ¿no? Antes de la publicidad, pero después de lo que es el corte puramente editorial. Más allá de eso, contenido editorial, soy noticia, ¿no? Aquello que haces, te encargas de producirlo con calidad y lo distribuyes a medios para que llegue, para que salga, porque ese contenido es relevante para la audiencia. La evolución de eso, contenido premium, es decir, que ya seas una marca y llegues a producir algo tan potente que tenga calidad para ir a los cines, que te dediquen 1 hora en una televisión para ponerte eso de lo que estás hablando. Entonces realmente hay que contar mensajes potentes. Pero para que os hagáis una idea, y esto hace bastante felices a la gente de finanzas, es que has pasado de pagar, de los anuncios pagabas bastante. Para el content sigues pagando, pagas un poquito menos, porque es más interesante lo que cuentas. Contenido editorial, llegas a regalar el contenido. Pero ¿cuál es la evolución de esto una vez más? Vender o ingresar por contenidos. Entonces por eso os digo que para un tío de finanzas que trabaja en tu empresa, dice, coño, las cuentas me salen, ¿no? Al final estás invirtiendo, en lugar de dinero por el espacio publicitario, más dinero en la calidad de lo que estás produciendo. Y eso repercute en la calidad de lo que estás comunicando. Entonces acabaré con unas tendencias. Desde luego aprovechar la tecnología, ¿no? Es súper importante utilizar todo lo que está a nuestro alcance o crear los puentes para utilizarlo, ¿no? Hemos hablado de penetración de smartphones en el público más joven y quizás a día de hoy estás creando una web que, como os decía, solo soporta Explorer. Entonces, claro, y estás perdiendo todos los de móvil, Firefox, bueno, y todos los navegadores, ¿no? Y el diseñador dice, no, pues yo mi Mac lo veo muy bien. Sí, pero no te olvides de lo que hay fuera, ¿no? Del Mac.
Menos mensajes de marketing y más relevantes, ¿no? Nos han estado bombardeando con publicidad convencional, compra esto, que esto es lo que mejor lava, lo que mejor lava, lo que mejor lava. La gente está harta ya de que le digan lo que mejor lava. Lo que quiere es que le expliques una historia bonita y que uses detergentes si lo tuyo va de vender detergentes, ¿no? Pero los mensajes de marketing convencional, el autobombo, la gente está un poco harta. De hecho, había un estudio, y creo que era de Comscore también, que decía que solo un 22% de la gente cree en los contenidos de publicidad convencional, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, desde luego hay que pensar de otra forma. Desde luego esto nos lleva, y con esto creo que acabo, a contenido más creíble y relevante. Es decir, si realmente quieres impactar a tu público, cuéntale algo que le interese. Es decir, contenido relevante no es que empiece la publicidad y todo el mundo diga vamos a estirar las piernas o a fregar los platos. Es decir, primero no entres en publicidad, cuenta algo interesante y haz que la gente se quede para verlo o aún más te busque para ver ese contenido. Entonces, acabaré con de Albert Einstein, que ha servido de buena inspiración y dice que la imaginación es tan importante como la sabiduría. Una vez más, es importante pensar out of the box, ¿no? Es decir, pensar en soluciones nuevas, en cosas interesantes, intentar hacer algo nuevo e impactante y buscar fuentes de inspiración, ¿no? Einstein lo fue para mí, así que esta es mi foto de Twitter y os invito a que me sigáis y queréis conocer algo más. Y ya está.